Un gran saludo para la congregación de la Alborada, para la congregación de Bosa, para la congregación del Norte y para todas las personas que se han unido a nosotros en este tiempo a través de este medio. Y seguimos ahí en nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, y a través del estudio de esta segunda carta hemos podido advertir cómo el apóstol Pedro nos llama la atención acerca de los falsos maestros, y lo hace con vehemencia, con bastante extensión. Segunda de Pedro, ahí empezando el capítulo 2, la primera parte del versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros. Señalando así que a lo largo de toda la historia de la salvación han habido falsos profetas, habrán falsos profetas, falsos maestros. Y en nuestro tiempo naturalmente no es la excepción, todo lo contrario, con mayor intensidad estamos enfrentados a los falsos maestros. Y todo el capítulo 2 es una descripción detallada acerca de los falsos maestros. Allí nos muestra el peligro de los falsos maestros, nos muestra el carácter de los falsos maestros, nos muestra el tremendo daño que causan los falsos maestros y el juicio que les espera a los falsos maestros. Y cuando llegamos al capítulo 3, continúa llamando la atención a los falsos maestros. Notemos cómo en esta breve carta, ya en el capítulo 2 y en el capítulo 3, nos advierte, la mayor parte de la carta está enfocada en advertirnos acerca de los falsos maestros. Ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Aquí los identifica como burladores a los falsos maestros, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos pecaminosos. Y puntualmente está llamando la atención sobre la negación que estos burladores, que estos falsos maestros estaban haciendo de la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o conocido de otra manera como el gran día del Señor. Y entonces al finalizar el capítulo 3, ya para concluir, para cerrar, observemos segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 17, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es decir, la aparente demora del Señor, y ya lo vimos con detalle, es una manifestación de su misericordia para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro menciona también a otro autor del Nuevo Testamento, a otro autor inspirado como es el apóstol Pablo, que ha hablado de estos mismos temas. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, acerca del día del Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, este término indoctos literalmente quiere decir ignorantes. Y hemos visto cómo los falsos maestros ignoran malintencionadamente la palabra de Dios, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Es bien notable que pone las escrituras o las cartas del apóstol Pablo al mismo nivel de las otras escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, para su propia perdición. Y entonces, ante ese acecho permanente de los falsos maestros, mire la advertencia que nos hace, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, estamos avisados de antemano, previamente, y ante ese anuncio que está haciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, nos dice: guardaos
guardaos. Otras versiones traducen estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ante la realidad de los falsos maestros, entonces nos dice aquí el apóstol Pedro, tenemos que estar en guardia, tenemos que estar alertas, no podemos confiarnos ni siquiera de nosotros mismos, porque también nosotros somos inclinados al error. De ahí la advertencia de la palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar atentos para no caer, para no desviarnos de la palabra del Señor, para no desviarnos de la doctrina bíblica. Pero el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, no solamente nos advierte de que estemos en guardia, sino que además nos indica cuál es el remedio eficaz contra los falsos maestros. Y esto nos lleva a nuestro numeral 17 de nuestro estudio de la segunda carta de Pedro. El remedio eficaz contra los falsos maestros. Y ahí lo encontramos en ese versículo que ya conocemos, espero que ya conocemos de memoria, lo hemos repetido en todos y cada uno de los sermones acerca de Pedro. Dice, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí la parte final, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para poder combatir a los falsos maestros, para poder estar en guardia contra los falsos maestros, nos dice que tenemos que crecer. Y la capacidad para crecer naturalmente viene de Dios. Dios es quien da el crecimiento. Pero a pesar de que el crecimiento viene de Dios, el crecimiento lo da Dios, los creyentes, nos dice acá, tenemos que estar creciendo. Es decir, los creyentes tenemos que estar involucrados en nuestro crecimiento. No podemos estar pasivos en nuestro crecimiento, sino que tenemos que trabajar intensamente, tenemos que estar involucrados activamente, valga la redundancia, en nuestro crecimiento. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios no es una opción para el creyente, sino que es un mandamiento, es un imperativo acá de la palabra del Señor. Y lo podemos ver ahí precisamente como está conjugado el verbo crecer ahí en el original. Está conjugado en segunda persona plural, está en tiempo presente, es decir, no lo podemos dejar para después, sino hoy es cuando tenemos que crecer. Está en modo imperativo, es decir, es un mandato, no tenemos alternativa diferente a crecer, y está en voz activa, es decir, que nosotros tenemos que hacer la acción o tenemos que procurar esa acción de crecer para evitar ser presa del error o instrumentos del error. Porque no solamente podemos ser no solamente podemos ser afectados por los falsos maestros, sino que a la vez nosotros, cuando no estamos creciendo en el conocimiento, podemos llegar a proclamar errores en cuanto a la palabra del Señor. Los creyentes debemos tener como prioridad crecer. Debemos tener como prioridad avanzar en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero debemos advertir que este remedio no es solamente, y ya lo había señalado, no es solamente para librarnos de caer en las redes de los falsos maestros, sino que este remedio, crecer, es también para librarnos a cada uno de nosotros de llegar a distorsionar el mensaje del Evangelio.
Es decir, nos libra, en la medida que crecemos, nos libra de llegar a ser instrumentos del engañador. Si no crecemos, terminaremos siendo instrumentos del engañador. Los creyentes no podemos estancarnos espiritualmente. No podemos conformarnos con lo que hemos alcanzado hasta ahora. No podemos conformarnos con lo mínimo, con lo básico del Evangelio, sino que tenemos que crecer, tenemos que avanzar en nuestra vida de fe, de conocimiento. Y en ese avance, si no avanzamos, seremos presa fácil de los falsos maestros, del error, de la mentira y del autoengaño. En este mismo sentido tenemos la advertencia del Espíritu Santo allá en la carta a los Hebreos. El contexto de la carta a los Hebreos es que los creyentes estaban siendo perseguidos por causa de su fe, y ante esta presión, ante la persecución, algunos se sentían tentados a volver atrás. Y esta es la advertencia que hace el autor inspirado de Hebreos, allá en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar acerca de la doctrina de Cristo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, mire, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no ha crecido, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han crecido, están creciendo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Crecer, crecer. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo significa que tenemos que estar cada día afianzándonos en la realidad extraordinaria del amor de Dios para con nosotros manifestados en Jesucristo, y que a la vez nosotros manifestemos esa gracia, ese amor de Cristo a las personas que nos están rodeando. Es decir, tenemos que crecer en la plenitud del Evangelio, en esa plenitud del Evangelio que es para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte, de la condenación por la eternidad. En la plenitud del Evangelio que nos salva de la esclavitud del pecado, que nos da nueva vida para darnos una esperanza segura. Tenemos que crecer. Y en la medida que crecemos, podremos entonces también, así como hemos recibido de gracia, que hemos sido objeto de la gracia del Señor, también dar de gracia. Y en la medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, necesariamente nos rendiremos por completo ante el Señor. Nos rendiremos nuestra vida en obediencia ante el Señor. Es decir, vamos a reconocer el señorío de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, de que Cristo es el dueño de nuestras vidas, de que Él es quien determina lo que debemos hacer con nuestras vidas. Pero además, en la medida que crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creceremos en confianza, en seguridad, en gozo, porque Jesucristo es nuestro poderoso Salvador, quien en la cruz ejecutó de una vez y para siempre, de forma completa, la redención de su pueblo. Ahí tenemos la declaración del Señor Jesús, precisamente allí en la cruz, momentos antes de morir. Consumado es. Todo se ha cumplido.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo ya está plenamente realizada y eso es lo que nos da seguridad. Y tenemos que crecer precisamente en esa seguridad de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, que ya nada ni nadie nos puede arrebatar esa gracia salvadora que tenemos en Jesucristo. Bueno, esto nos lleva ahora a nuestro numeral 18, a nuestro enunciado 18. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Señor, en su bondad, nos ha provisto de todos los recursos necesarios para que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos recursos, o también reconocidos como medios, son la palabra de Dios, la oración, la comunión de los santos, es decir, la iglesia local. Y todos y cada uno de estos recursos tienen que estar fundamentados, permeados por la palabra de Dios. Ahí lo tenemos anunciado precisamente por el mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sin duda que estos tiempos son de gran oscuridad. Pero tenemos ahí, en medio de tanta oscuridad, tenemos la palabra profética más segura, allí que está como una luz en medio de la oscuridad, y la cual tenemos que en estos tiempos oscuros estar observando permanentemente hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El mundo, y entendiendo el mundo como ese sistema de maldad que se opone a Dios y que se opone a Dios por todos los medios, nos quiere atraer, nos quiere atrapar, nos quiere someter, y lo hace de forma sutil, con toda su ideología pagana, con toda su ideología totalmente contraria a la palabra de Dios. Nos quiere convencer con la mentira, con el ateísmo, con la inmoralidad rampante, con el homicidio, con el robo. El mundo por todos los medios está buscando convencernos, como dice el profeta Isaías, de que lo malo es bueno y lo bueno malo, de que la luz son tinieblas y las tinieblas luz, de que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. En nuestro tiempo, más que nunca, estamos viendo esto de forma intensa. Cómo a lo malo se llama bueno y a lo bueno malo. Nosotros lo experimentamos permanentemente. Nosotros somos retrógradas, ignorantes para el mundo, porque permanecemos ahí en los valores eternos de la palabra del Señor. Y ante ese asedio del mundo, el llamado del Señor es para que nos afiancemos más y más en la palabra del Señor, para que crezcamos precisamente en la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, el versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo.
No os conforméis, no os adaptéis, no os encajéis a este siglo, a esta era, a este tiempo, sino mire, ¿qué tenemos que hacer? Sino transformaos, tenemos que transformarnos, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar avanzando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Con la palabra del Señor, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy probable que la presión del mundo, que por la presión del mundo, que por la presión de los falsos maestros y ante la debilidad propia de cada persona, que varios estén llegando a pensar que es el mundo el que tiene la razón y que los equivocados somos nosotros. Pero mire lo que nos dice el Espíritu Santo ante esas ideas. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante esas ideas que nos asedian? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Tenemos que derribarlos. ¿Y cómo los derribamos? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, estamos ahí en una lucha, pero tenemos que llevar nosotros como creyentes todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Absolutamente toda nuestra vida tiene que estar determinada por la palabra de Dios. Nuestras motivaciones, nuestras metas, nuestra vida de familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, la forma como gastamos el dinero, nuestras diversiones, todo tiene que estar determinado por la palabra del Señor. Aquí, en la iglesia cristiana Gracia y Amor, nuestra razón de ser, nuestra prioridad es proclamar todo el consejo de la palabra del Señor. Y claro, que reconocemos que tenemos nuestras limitaciones. No nos reconocemos como expertos, como que ya todo lo sabemos, o como los únicos. No, sino como creyentes en proceso de crecimiento. Nos reconocemos como estudiantes de la palabra del Señor, no que ya lo sabemos todos, sino que tenemos que estudiar la palabra del Señor, que estamos en proceso de crecimiento, de formación y de santificación. Por esta razón, la insistencia permanente es para que cada persona, cada creyente, ante todo, vaya a la única e infalible y suficiente voz de autoridad, las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 8, versículo 20, nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, porque están en oscuras. Y ese es nuestro llamado, a la ley, al testimonio, a la palabra del Señor. En cada uno de nuestros cultos no hacemos otra cosa diferente que exponer la palabra de Dios y animar a cada persona para que estudie la palabra de Dios. Ahí tenemos el llamado permanente de uno de nuestros pastores. Biblia, Biblia, Biblia. A la Biblia tenemos que ir. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿te estás exponiendo lo suficiente a la palabra de Dios? ¿Tienes un estudio personal y sistemático de la palabra de Dios? Un consejo: no dependas únicamente de los sermones, no dependas únicamente del estudio de escuela dominical, porque como lo digo con insistencia, esto solamente es un abrebocas, es una degustación para motivarnos a que cada uno de nosotros vayamos a la palabra del Señor. Ve a la palabra, ve a la fuente,
para que puedas crecer en la gracia y en el conocimiento. Ve directamente a la palabra, ve a la fuente, para que tu conocimiento no solamente sea de oídas, es decir, por lo que otras personas te cuentan, sino que tu conocimiento sea por lo que tú puedes ver. Ve a la palabra para que puedas ver a Cristo, no solamente de oídas, sino ver a Cristo allí cara a cara. Ve a la palabra para que puedas estar en comunión con Él, para que puedas experimentar de manera directa la realidad de su presencia y de su poder transformador. Debemos, como creyentes, tener la misma disposición de los de Berea, a donde el apóstol Pablo llegó a predicar el Evangelio. Allá en Hechos 17, en el versículo 11, nos dice que los de Berea recibieron la palabra que les anunciaba Pablo, con toda solicitud. Pero no solamente se quedaron ahí, sino que dice, escudriñando cada día las Escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento, escudriñando, examinando detalladamente, profundamente, juiciosamente, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, ellos comprobaban el mensaje que recibieron del apóstol Pablo con las Sagradas Escrituras, las escudriñaban, las estudiaban. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Te estás exponiendo a la palabra de Dios más que a las noticias? Más que a tantos entretenimientos y distracciones que hoy se nos ofrecen por las redes sociales. ¿Es la palabra de Dios la que está determinando tu comunión con el Señor? ¿Es la palabra de Dios la que está determinando tus prioridades, tus metas, tus afectos, tu conducta, tu vida de familia, tu trabajo, tu estudio, tus relaciones, tus pasatiempos? Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así es como crecemos. More en abundancia en vosotros. No es suficiente con lo que tenemos. More en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Además, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro acercamiento, nuestro estudio de la palabra de Dios tiene que ser en un espíritu de oración. Porque podemos llegar a tener mucho conocimiento de la palabra, podemos llegar a conocer todas las doctrinas bíblicas, a tener dominio de las doctrinas bíblicas, pero si no oramos, no crecemos. Mire, el estudio de la palabra de Dios tiene que estar unido a la vida de oración. La oración es vital porque a través de ella podemos estar en comunión directa con Dios. Nos comunicamos con Dios a través de la oración nutrida de la palabra. Dios habla a nuestro corazón. Si estudiamos la palabra y no oramos, no crecemos. Porque es a través de la oración que precisamente reconocemos nuestra absoluta necesidad, la absoluta necesidad que tenemos de Dios. Reconocemos que nosotros solos no podemos. Reconocemos que separados de Cristo, nada podemos hacer. Esto lo hacemos a través de la oración. Para poder
crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos que obedecer a la palabra. De nada sirve el conocimiento sin obediencia. Cada paso de crecimiento necesariamente va a demandar de nosotros un paso de obediencia a la palabra del Señor. Cada paso de crecimiento va a ser una negación a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestros deseos pecaminosos. Cada paso de crecimiento implica dejar un pecado de nuestra vida para así hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tenemos que oír y hacer. Si nos limitamos a oír, miren, nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios, en lo que más se complace, es en nuestra obediencia. Él lo que más quiere de nosotros. Y el propósito precisamente de todo el estudio, el conocimiento que tengamos, es para que nos sometamos a Él en obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22 nos dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y entonces responde Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Además, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, necesitamos estar en comunión con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia local. Tenemos que ser parte de la iglesia local, de una iglesia identificada. Algunos se conforman con decir: bueno, creo en el Señor Jesucristo y hago parte de la iglesia universal del Señor. Pero tenemos que hacer parte de la iglesia local, porque allí miren lo que nos dice el Señor en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de que la iglesia, de que los creyentes crezcan, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, mire ahí crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, crecimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y esto se da en dónde? En el contexto de la iglesia y en el contexto de la iglesia local. En la iglesia local es donde somos edificados. En la iglesia local es donde nos cuidamos mutuamente. En la iglesia local es donde nos animamos mutuamente. En la iglesia local es donde el Señor trata con cada uno de nosotros a través de las personas difíciles. En la iglesia local es donde tenemos precisamente la oportunidad de servir. Porque el servicio también es un elemento importante en nuestro crecimiento. De nada sirve tener todo el conocimiento, orar y hacer parte de una iglesia si no servimos. Todo el conocimiento es para que precisamente podamos servir, ser instrumentos del Señor a otras personas. Para que así como de gracia recibimos, demos de gracia de todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Y debo preguntarte, ¿estás creciendo? Y si somos honestos, la respuesta de la mayoría de nosotros
es que no. O que no estamos creciendo en la manera de vida. Que no estamos creciendo permanentemente. Y bueno, este es un buen principio. Que reconozcamos que no estamos creciendo o que no estamos creciendo de la forma de vida. Reconocer esto es un buen principio. Porque precisamente nos lleva a crecer, a ver la necesidad de crecer. Y en medio de nuestro reconocimiento, el Señor en su gran misericordia, en medio de estos días difíciles, nos llama, nos da la oportunidad para empezar de nuevo, nos da la oportunidad para empezar, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero finalmente y brevemente, quiero señalar un último punto para cerrar el estudio, para cerrar por el momento este estudio de la segunda carta de Pedro. El propósito final de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo tenemos expresado ahí mismo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí el propósito. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Mire el propósito. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El fin supremo de nuestro crecimiento espiritual no es para que brillemos nosotros. El fin de nuestro crecimiento espiritual no es para que las personas a nuestro alrededor digan qué grande eres, qué santo eres, sino para que Cristo sea honrado, para que Cristo sea reconocido, para que las personas vean a Cristo en nosotros y glorifiquen al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Señor, al ser exhortados por esta palabra, tenemos que reconocer que no estamos creciendo, que no hemos crecido como debiéramos. Pero gracias, Señor, que en medio de nuestro fracaso vienes a nosotros, vienes a nuestro encuentro para rescatarnos, vienes a nuestro encuentro para llamarnos y encaminarnos nuevamente por tu camino. Y rogamos, Señor, de tu Espíritu, para que a través de esta palabra seamos convencidos y animados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que por el poder de tu Espíritu y en dependencia de ti, tengamos cada uno de nosotros la resolución de enfocarnos en crecer. Tengamos la resolución de día en día hacer uso de estos medios que tú has provisto para que podamos crecer. Oh Señor, bendícenos, bendice a tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.